Hola, ¿cómo estáis? Pues bien, en este vídeo me apetece compartiros una reflexión respecto a la diferencia entre psicoterapia y espiritualidad, ya que, bueno, creo que no se habla suficiente y que no se expone con suficiente claridad la diferencia importante y diría casi abismal entre la espiritualidad y la psicoterapia. Y bueno, y de alguna manera, pues bueno, he pensado que sería bueno hacer un poco de intentar aportar un poco de luz y de claridad sobre este tema. Como siempre digo, cualquier comentario, cualquier duda será bienvenido. Y bueno, también haciendo un poco de análisis de lo que he ido viendo tanto en las cuentas de Instagram como en general, pues muchos de los libros que se venden, muchos de los autores que creen ser gurús, que pretenden ser gurús y que son, digamos, son de nuevo cuño, para decirlo así, o sea, son como que se presentan pues esto, ¿no? Como si fuesen la vanguardia o ¿cómo decirlo, no? Como si fuesen innovadores, esto es, de la tradición, del camino espiritual y de la psicoterapia, pues como decía, pues bueno, analizando un poco todo este contenido, he creído que sería necesario pues poner un poco de luz y aclarar la confusión en la que se cae muy a menudo y en la que, bueno, finalmente es un craso error de perogrullo que hace bueno, que fácilmente nos podamos decepcionar y podamos sentir como que nuestro camino, bueno, no es válido, es un camino en el que nos podemos sentir fácilmente con frustración, con desazón, etcétera, 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 ¿no? Porque parece como que el camino espiritual, en el camino espiritual como si valiese todo. Y como si no solo valiese todo, sino como si fuese la solución a todos los males. Mal, error, así de claro. El camino espiritual es un camino más, como dice don Juan a Carlos Castaneda. Es un camino más que se puede dejar cuando se quiera y no es para todo el mundo. Esto es muy importante. Aunque se venda como si tuviese que ser el camino para llegar a la paz mundial, y con esto no estoy negando que el camino espiritual no apunte hacia esto, no estoy aludiendo a esto, sino que estoy aludiendo a que el camino espiritual no es para todo el mundo y a que de alguna manera es un camino que está lleno de dificultades y de peligros. Son quizá peligros que así de entrada pues uno puede pensar que no, en los que nunca uno va a tropezar, pero la senda espiritual es lo que es y por lo tanto siempre constantemente estamos en un transitar, ¿cómo decirlo? Con dificultad, porque es el camino precisamente en el que nos exponemos más y por lo tanto es el que requiere más de nosotros y de nosotras. Dicho esto, por lo tanto, es también importante, creo, entender que el camino espiritual no soluciona todos los males del mundo. El camino espiritual lo que pretende es romper el lazo con el mundo. Es decir, pretende llevar a la persona a un estado, a un nivel de conciencia en el que el mundo sea solo mundo y por lo tanto se pueda desapegar y por lo tanto pueda saltar por encima del mundo, para decirlo así, ¿no? Es un acto revolucionario, tal como dice Ken Wilber. La verdadera espiritualidad es aquella que rompe el lazo con el mundo y sabe que ya no pertenece al mundo. Y bueno, este sería como un poco el resumen, ¿no? del camino espiritual. Mientras que el camino psicoterapéutico de crecimiento personal
hacia lo que alude es hacia la personalidad. Y por lo tanto alude al hecho de que esta personalidad, este ego, intentar que se acomode a la sociedad, que se adapte a la sociedad, que en sí no es malo, o sea, no es negativo ni mucho menos, pero como decía Krishnamurti, adaptarse a una sociedad enferma, digamos, es algo contraproducente. Y en este caso, Krishnamurti estaba en lo cierto, ya que estaba aludiendo a que nuestra sociedad es una sociedad básicamente neurótica y, digamos, enferma. Pero bueno, este también es otro tema que tarde o temprano también voy a intentar tratar, ¿no? Pues como decía, entonces, claro, el camino psicoterapéutico está intentando que la persona se pueda adaptar a la sociedad y pueda entrar en un, digamos, en un molde, pueda resignificar su relación con el mundo a partir de el sentirse que pertenece. Mientras que el camino espiritual es la ruptura, como he dicho. La ruptura con este mundo, con esta sociedad, es lo más revolucionario que una persona pueda llevar a cabo, ya que justamente no depende de nadie, no depende de... Y con esto no quiero decir que no dependa en un sentido individualista, sino que es libre, auténticamente libre, porque sabe que esta no es su casa, y por lo tanto, o sea, es como que sabe que esto es perecedero y no se apega a lo perecedero. Para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, también siguiendo con esto, me gustaría también exponer brevemente lo que, bueno, el referente que tenemos a nivel mundial que ha analizado con más profundidad bueno, pues, digamos, esta mezcla que se da entre espiritualidad y psicoterapia, que es Ken Wilber, una referencia mundial con una amplia bibliografía. Pues como decía, pues analizaré brevemente su propuesta y su obra. Por otro lado, haré también un breve repaso histórico para entender, para contextualizar de lo que hablamos cuando hablamos de espiritualidad y de psicoterapia. Y finalmente quiero hablar pues propiamente de la diferencia, ¿no? entre estos dos caminos. Ken Wilber, para quien no lo conozca, se le conoce como el Einstein de la conciencia, ya que su trabajo básicamente se enmarca en todo lo que es la psicología transpersonal y en todo lo que es, por lo tanto, la conciencia como campo extendido, para decirlo de alguna manera. Ken Wilber, en su segundo libro, La conciencia sin fronteras, establece la diferencia clara entre lo que es la psicoterapia y la espiritualidad y alude, por lo tanto, a los distintos grados de conciencia que pueden ser tanto verticales como horizontales. Sobre esto ya hablaré en un posterior vídeo cuando hable sobre el simbolismo de la cruz. Espero hacerlo en un día o 2 días y bueno, este importante símbolo. Pues bien, Ken Wilber establece como dentro del camino espiritual y también del crecimiento personal hay distintos grados de conciencia y cómo a la vez es fácil caer en uno de los errores, en uno de los engaños que él de forma muy, muy lúcida y muy clara expuso en su libro Los 3 ojos del conocimiento, que es la falacia pre-trans, prepersonal y transpersonal. En un anterior vídeo ya hablé en mi cuenta y hablé sobre este importante tema. Básicamente, resumidamente, el hecho es que pone la mirada, pone el foco en la confusión que se da cuando tenemos experiencias que creemos que son transpersonales y en realidad son prepersonales, es decir, son experiencias regresivas, y cuando, al contrario, cuando estamos teniendo una experiencia prepersonal y en realidad es una experiencia transpersonal.
¿vale? Entonces es como que, bueno, yo lo explico así de forma muy rápida, pero es como que establece como en esta confusión finalmente es como que la persona fácilmente se queda atrapada en un estadio de conciencia, en un estadio evolutivo, y por lo tanto se confunden muchos conceptos y por lo tanto se acaban aludiendo a cosas que no son. ¿Qué es lo que, a mi modo de ver, está sucediendo en general y que de alguna manera no facilita el proceso, sino sino al contrario, dificulta el proceso, ya sea que estemos en un proceso de crecimiento personal o de crecimiento espiritual. Bueno, también es importante decir que en esta dificultad, claro, porque por un lado tenemos la psicoterapia que nos habla, digamos, de maquillar el ego, de maquillar la personalidad, de construirle ¿cómo decirlo?, ¿no? Pues de construirle una casita, un hogar al ego para que pueda acomodarse y por lo tanto acomodarse en la sociedad, acomodarse pues esto, ¿no?, en un funcionamiento mundano, ¿no? Parece, digamos, muy atrayente, ya que nos promete pues cosas como la realización personal, como el poder aclaparar, ¿no?, distintas cosas, como pues, en aspecto material, en aspecto profesional, en aspecto, digamos, ambicioso. Nos promete también una abundancia casi limitada, nos promete, es decir, toda una serie de cosas que visten muy bien al ego y le dan todo un sentido para poderse, como decía, pues para poder tener su lugar en la sociedad y sentirse por lo tanto que pertenece, pero que, bueno, está muy bien si tenemos claro que lo que estamos haciendo es esto, es justamente pues enfocarnos en estos aspectos y seguir el curso, digamos, el crecimiento personal para alcanzar esto, pero no está, digamos, no es una confusión cuando hablamos de esto en términos espirituales. Y por lo tanto, cuando hablamos en términos espirituales, primero de todo decir que la espiritualidad no es para todo el mundo y en la espiritualidad no todo vale, no todo suena a lo mismo. O sea, yo por más que diga que la espiritualidad es amor o que es el camino del amor, por decir algo, no quiere decir que bajo este pretexto, bajo este paraguas, pueda ya estar, o sea, que todo, digamos, pertenezca al mismo orden, ¿no?, de experiencia, ya que los grados de experiencia, y esto es muy importante y a lo que no se alude demasiado, los grados de experiencia son los que finalmente determinan si la experiencia espiritual, como apuntaba Ken Wilber en lo que decía de la falacia Petrans, si la experiencia espiritual es real o no real. Pero bueno, este también es un tema que nos llevaría también mucho rato, ¿no?, en establecer los distintos grados de experiencia, de lo más denso, de lo más burdo a lo más sutil. Bueno, pues entonces en cuanto a repaso histórico, decir que inicialmente la psicología, que la psicoterapia está dentro de la psicología lo que pretendía con Freud en sus inicios era establecerse como una ciencia incluso exacta, o lo más exacta posible, ¿no? Con el tiempo, con los años, se ha podido demostrar que la psicología no puede ser una ciencia exacta. Si es exacta, como se pretende con la estadística, por ejemplo, o con todo lo que es el conductismo, entonces lo que estamos haciendo es, digamos, limitar la experiencia humana. Y esto es lo que muy bien vio Maslow con el desarrollo de la psicología humanista. Pero bueno, ahora llegaremos a este aspecto. Entonces, como decía, pues a partir de Freud se establece que la psicología se intenta establecer que la psicología es una ciencia exacta. Hasta que llegó
llegaron una serie de personajes, de pensadores, que empezaron a poner en duda este paradigma y que empezaron a establecer puentes de comunicación, de relación, de interacción con la espiritualidad hindú, básicamente con la espiritualidad hindú y tibetana, ya que, bueno, a través de Alice Bailey, con toda la tradición teosófica, se introdujo con mucha fuerza la tradición hindú y tibetana en Occidente. Entonces, como decía, a través de pensadores como Jung, como Assagioli, como Wilhelm Reich, etc., empezaron a interaccionar y, por lo tanto, a establecer ciertos paralelismos o ¿cómo decirlo? Ciertos puentes entre la psicología, la psicoterapia occidental y la tradición oriental, espiritual propiamente. En esto quiero hacer un apunte sobre algo que decía uno de mis referentes, Salvador Paniker, hermano de Raymond Paniker, que decía lo siguiente: lo que en Occidente son terapias, en Oriente es espiritualidad, son caminos espirituales. Y bueno, solo como apunte, porque siempre me ha parecido muy, muy interesante esta frase, ¿no? Me parece muy, muy lúcida. Pues bien, como decía, es a partir de entonces de Jung y compañía que se empiezan a cuestionar los postulados de Freud y se empieza a establecer unos puentes con la tradición oriental. Pero llega un momento en el que aparece la psicología transpersonal, la psicología humanista con Maslow, con Carl Rogers, entre otros, y que empiezan no solo a establecer puentes, sino que empiezan a establecer también, a dar un vuelco en la psicología y a establecer en lo que se conoce como la psicología humanista, por el hecho de establecer una relación dinámica, una relación de tú a tú, en la que el campo de experiencia se expande, se abre mucho más y, por lo tanto, se entiende de que estamos en una constante interacción con el universo, con nuestro entorno. Se empiezan a estudiar con mucha atención las experiencias de los místicos y de las místicas, y se empiezan a establecer la conocida pirámide de Maslow de prioridades o de necesidades básicas del ser humano. Recordemos, pues en la base de la pirámide pues están los aspectos más básicos de supervivencia, mientras que en la cúspide están los aspectos más esenciales, o más esenciales en el sentido de conexión con el ser. Bien, siguiendo con este breve repaso, el siguiente paso es cuando aparece la psicología transpersonal. Uno de los referentes clásicos es Stanislav Grof, y ya no solo se establece este puente, ya no solo se establece esta relación con este campo expandido de interacción en la terapia, etc., sino que se va un paso más allá y ya se establece lo que sería, digamos, la terapia como crecimiento espiritual o como camino espiritual, ya que se entiende que cuando se trabaja la personalidad, finalmente llega un momento en el que la persona es capaz de trascender su personalidad y establecerse en un estadio transpersonal, lo cual es, en cierto modo, tiene su lógica y su coherencia, y es, digamos, el paradigma sobre el que nos movemos en general en la terapia y en el campo espiritual, en el camino espiritual, pero se incurre en distintos errores, como finalmente Ken Wilber, a partir del segundo libro que he dicho, al que he aludido, La conciencia sin fronteras, pues a partir de un momento
bueno, a partir de Ken Wilber se establece que hay una serie, digamos, de autoengaños o de dificultades que lo único que hacen es no dejar avanzar a la persona y por lo tanto entrar en en una mezcolanza de conceptos, de experiencias, etcétera, que bueno, esto lo único que hace es dificultar más los procesos, ya sea de un camino o de otro. Bueno, esto para enmarcar y para tener un poco más claro, ¿no? Yo creo que una imagen también nos podría ayudar, que es la de, si tenemos en cuenta que la personalidad, el ego, es un cuadrado, luego tendríamos el triángulo encima del cuadrado como símbolo del alma y finalmente el espíritu, que sería la redonda, el círculo, ¿no?, que circunda esta figura. Si tenemos, digamos, esta imagen en presente, podemos también establecer que el interés del cuadrado no es el interés del espíritu. Es decir, el espíritu simplemente pretende rodar, mientras que el cuadrado pretende establecer límites y establecer, por lo tanto, también, ¿cómo decirlo? Sí, asentar las cosas, o sea, que las cosas se asienten. Bueno, la diferencia no es menor o no es de poca importancia, ya que el camino espiritual apunta justamente hacia el despojarse del ego, hacia el desnudarse, el mostrarse honestamente, ¿no?, en el camino, digamos, ya que apunta hacia los principios de compasión, de amor universal, de comprensión de que estamos en un tránsito, que no pertenecemos a este mundo y que por lo tanto tenemos que buscar que ir más allá y que trascender precisamente la materia, trascender precisamente lo perecedero para establecernos en lo eterno. Y como he dicho, pues esto es diametralmente opuesto a lo que así de entrada pretende la psicoterapia. En la tradición hindú todavía hoy día se habla del jiva, con D de dedo delante, jiva, y que es aquel que nace dos veces, nace una primera vez de madre terrenal, nace en el espacio-tiempo, para decirlo así, y en un segundo nacimiento nace a la conciencia divina, es decir, se despoja de su ego para establecerse en el ser. No es lo que se conoce también como Paramhansa, por ejemplo, o Jivan Mukta. Jivan Mukta es el que es un liberado en vida, que se dice, ¿no? Entonces, este liberado en vida crea una ruptura, o sea, hay una ruptura con el mundo. Ya no es el mundo, ya no le satisface, y puesto que no le satisface, no pretende establecerse dentro de la sociedad, no pretende, por lo tanto, ¿cómo decirlo? Es un renunciante, es que básicamente aquí está el tema, ¿no? Es un renunciante, es el que se abandona, el que humildemente se entrega a los pies de Dios, de la divinidad, de Satchitananda, de la conciencia divina, como queramos decirlo, el Tao, lo que queramos, pero que ya como que se rinde, se plega ante la experiencia del anorreamiento que decía Santa Teresa de Jesús, y por lo tanto no pretende ya pues vestir a este ego, no pretende alimentar este ego, no pretende ni mucho menos pues establecer una relación de abundancia en el sentido material, sino que y no quiere decir que esté reñido, esto también es importante porque habitualmente es como que parece como que o eres espiritual o eres materialista, ¿no? Otra vez es un craso error de confusión en el que se cae. Pero como he dicho, es que esto me llevaría a hablar de los grados también de conciencia, etc.
pero bueno, no es el momento. Entonces, claro, el Jivamukta, como ya no alimenta, pues digamos, lo perecedero, pues es que no le interesa, pues simplemente se enfoca hacia lo imperecedero. De aquí que el crecimiento personal tenga poco que ver con el crecimiento espiritual. Es que es así, y por más que digamos que utilicemos eslóganes neoliberales, eslóganes que parece que son pues esto, ¿no? Como de un falso empoderamiento, de una falsa abundancia, de un falso caminar en el camino espiritual, pues por más que intentemos, ¿no? Alimentar esto y pretendamos ser espirituales, en realidad no es así. En realidad lo que estamos haciendo es incurrir en error, en confusión y básicamente en una falta de claridad en lo que estamos. Es así. Por más que, pues yo qué sé, ¿no? Pues por más que mucha gente, que ya sé que esto es lo que vende, insistan en decir que, pues no sé, eslóganes archiconocidos y muy, digamos, muy rimbombantes, ¿no? Pues por más que nos estén vendiendo, digamos, toda esta parafernalia, en realidad, o sea, mezclando pues psicoterapia, crecimiento personal con espiritualidad, etcétera, en realidad no tienen nada que ver. Y ahí es nuestra responsabilidad, si estamos en el camino espiritual, entender, clarificar los conceptos, porque si no, pues bueno, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de la tradición también, solo hace falta, para quien quiera, pues leer como he dicho, a Titus Burkhardt, a René Guénon o Schwann o entre otros, Évole, etc., para empezar a poder clarificar, ¿no? Conceptos, ideas, porque si no parece como, pues esto, ¿no? Que todo vale, pero no es posible que todo valga porque son mundos opuestos, son caminos opuestos. Solo hace falta también pensar en la mística, ¿no? En los místicos y en las místicas. Las metáforas que utilizan son metáforas de despojamiento, son metáforas de noche oscura del alma, de transitar por el desierto, transitar por lugares no comunes, por lugares que justamente el vulgo no es difícil que pueda transitar por estos caminos. Pues bien, el primer poema de San Juan de la Cruz, el título dice así: coplas del mismo hechas sobre un éxtasis de harta contemplación. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba porque cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta. En profunda soledad entendida, vía recta, era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda de no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia aqueste sumo saber que no hay facultad ni ciencia que le puedan emprender. Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia, es obra de su clemencia, hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo.
Y el segundo poema, con una breve introducción al mismo, que dice así. No solo encierran la clave de la vida mística de Juan de la Cruz y la de su técnica poética, sino que son en sí mismos altísima poesía en forma más reveladora de la esencia del ser que otra alguna, porque apenas son forma poética, solo lenguaje despojado, pura comunicación de lo incomunicable. Modo de venir al todo. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir a donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Pues bueno, hasta aquí esta breve explicación sobre el tema. Como he dicho, cualquier duda, cualquier comentario, será bienvenido. Y nada más.